Último bloque de este episodio de JTPK. Compartíamos en los bloques anteriores la experiencia de esta empresa Nexis, una empresa vinculada al mundo de las soluciones tecnológicas de negocios. Y ya me acompaña Ariel Drelixdich. Él es un especialista en la materia, conoce muy bien el tema de la tecnología y el mundo de los negocios asociados a la tecnología. La experiencia Nexis nos habla de una empresa que puede valerse de un financiamiento propio como para garantizar que toda la cadena del negocio llegue de manera satisfactoria. Y era lo que nos decían, que esa solvencia, esa solidez financiera permite no solamente dar planes de financiación a sus canales, sino también ofrecer como un valor agregado en el mercado y una ventaja comparativa respecto a su competencia, ofrecer capacitaciones, un trato directo con el cliente, un acompañamiento 24/7. Son fortalezas que me imagino, Ariel, desde tu experiencia, marcan la diferencia en el terreno de este segmento, de este rubro del negocio. Sí, hola Roberto, antes que nada, la verdad que no solamente la parte financiera ayuda, ellos tienen un concepto de gestión de soluciones, no una gestión de venta de productos, sino que tienen todo el concepto de acompañar al distribuidor, al partner, al reseller, como se llama en la jerga de tecnología, que es el que llega al cliente final. Entonces el reseller tiene como tiene un soporte para todo el tema de capacitaciones, como decís vos, porque la tecnología cambia a una velocidad demasiado importante. Toda la parte de gente capacitada para hacer reuniones, para apoyar en la generación de proyectos, para utilizar el producto o el servicio o el software o lo que sea, ¿verdad? Entonces es como que tienen la capacidad de armar todo el esquema y dar un soporte muy importante, sumado a toda la parte financiera, ¿verdad? Que también es un valor agregado demasiado importante hoy en día. Ya conocíamos el testimonio de esta empresa, muy interesante, entre paréntesis, y ya la gente pudo apreciar también de la boca de sus propios actores. Pero allí quisiera hacer un paréntesis también contigo, Ariel, y entrar hacia ese otro segmento que es de tu plena competencia y conocimiento, acerca de cómo está el mercado paraguayo, las empresas paraguayas, en lo que hace a la adopción de tecnología y cuáles son las principales necesidades que hoy, a través de Nexis, a través de Olam y otras empresas, se puede satisfacer. ¿Hacia dónde vamos como mercado en cuanto a necesidad? Mira, el mercado hoy en día, la necesidad es imperiosa, te diría, y urgente. La pandemia, como ya hablamos varias veces, develó una cantidad de necesidades que eran urgentes, pero no se trataban como urgentes. O sea, es como que se podía ir chutando un poco más, ir pasando el tiempo. Y hoy en día ya no se puede, ¿verdad? Porque el rey, que es el cliente, no espera. Ya hablamos varias veces, es un poco repetitivo, pero es la realidad. Y la tecnología ayuda mucho, pero no solamente la tecnología. Para eso tenemos que tener de vuelta proceso y tenemos que tener gente capacitada y tenemos que tener visión de qué vamos a hacer con esa tecnología. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿A quién queremos llegar? ¿Cuánto queremos llegar? ¿Cuándo queremos llegar? Esas son preguntas que nosotros podemos ayudarle al cliente a ir transitando esa situación, pero tiene que tener claro el cliente qué es lo que quiere, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo que hay un poco de complicaciones, ¿verdad? Cambió la jugada, cambió la cancha, estábamos jugando fútbol y ahora de repente jugamos básquetbol. Y tiene que, la capacidad de adaptarse al cambio es el tema que hay que tener en cuenta hoy, ¿verdad? Tenemos las piezas del rompecabezas por separado, están, lo que tenemos es que empezar a juntar y eso es visión. Para mí esa parte es visión. Allí cuando hablamos de la característica de nuestro mercado, pues uno tiende a plantearse una disyuntiva. Por un lado está esa falta de madurez probablemente que se tenga en niveles de toma de decisiones de las empresas de nuestro país para poder adoptar efectivamente la tecnología. Pero me imagino que desde el punto de vista de un consultor o de una empresa que ofrece las soluciones tecnológicas, también vemos un campo de oportunidades hacia donde uno puede entrar, sí, hacia donde uno puede abrir esas ventanas y decirle a la gente, fíjate que vos estás con procesos demasiado monótonos y repetitivos, que no necesariamente tenés que ocuparle a tu talento humano que haga eso. Hoy con uno de nuestros software ya solucionás gran parte de ese procedimiento y esa persona puede dedicarse a buscarle un valor agregado a sus operaciones de 8 o 7 o 5 horas diarias en la empresa.
En ese nivel de gestión de persona también, ¿cómo se articula el trabajo, Ariel? Y hay que conversar, hay que entender de vuelta, hay que entender a dónde quiere llegar y cuándo quiere llegar, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a construir. Esto es una construcción, ¿verdad? Y de vuelta, yo quiero desmitificar un poco y sacarle un poco lo mágico de la tecnología, de que con la tecnología todo se soluciona y acá somos seres humanos, estamos atrás, tenemos gente que es la que tiene que utilizar la tecnología, tenemos gente que tiene que decir, que tiene que tener la capacidad política dentro de la empresa para decir esto se va a hacer de esta manera y que acaten esa decisión para que de lo contrario la tecnología se compra y no se usa, ¿verdad? Tenemos gente que tiene que decir, estamos haciendo, como vos decís, un proceso monótono, a esta persona le vamos a sacar y ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona tiene conocimiento, tiene experiencia, conoce la empresa, conoce los procesos, ¿por qué no lo usamos en otro lado? ¿O por qué no ayudamos, no hacemos que él nos ayude a mejorar ese proceso? A lo mejor un proceso de 10 o de 12 pasos se puede hacer en 3 pasos. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se gestiona? Y la alta gerencia, ¿cuál es la responsabilidad de la alta gerencia? La responsabilidad de la alta gerencia, según mi humilde opinión, tienen que utilizar las herramientas para realmente entender qué está pasando y tomar decisiones. Porque muchas veces se invierte muy buena plata o buena cantidad de recursos, que no necesariamente es plata, es tiempo, es conocimiento, es qué sé yo, y se tiene, por ejemplo, un informe, un tablero, qué sé yo, y nadie mira. Y después se toma otra decisión en base a planillas de Excel independientes que andan dando vuelta por ahí. Entonces, ¿para qué se hizo todo el trabajo? O sea, es como que vos tenés el tablero de combustible de tu auto, pero vos cada vez que frenás escuchás si la boya hace ruido. Eso es lo que vale, no lo que te dice el marcador de combustible. Y esas cosas pasan. Y esas cosas son las que hacen que muchas veces la tecnología, uno diga, no sirve la tecnología, no me sirve la tecnología. Hay un transitar, hay un camino muy largo muchas veces para transitar, para tener información. Porque tenés que hacer que tus datos sean reales, estén cargados, sean coherentes. Y una vez que empezás a tener información, entonces empezás a tomar decisión. Y ahí es cuando se convierte de datos, información, sabiduría. Vos sabés algo en base a la información que tenés. Y bueno, para llegar a ese es un proceso de madurez también de la alta gerencia en muchos casos, ¿verdad? Lo que nos decían también, y me imagino que pasa con ustedes, es que muchas veces cuando uno va con un producto tecnológico hasta una empresa y a sus liderazgos y les plantea la necesidad de que puedan aplicar esa tecnología para mejorar sus procedimientos e incluso mejorar el rendimiento, la respuesta, hasta si se quiere automatizada por un sesgo allí de no querer innovar sencillamente, es que ese producto hoy día no me facilita la venta, o sea, no está dentro de lo que es el core de mi negocio, ponerle cuando hablamos de cuestiones de seguridad, por ejemplo. Y sin embargo, a la larga, cuando uno tiene un evento, se da cuenta de que esa tecnología le pudo haber significado el reaseguro de no tener que afrontar una situación como por ejemplo el pago de un rescate en el caso de que te roben los datos, y recién allí es como que el cliente final o el cliente termina visibilizando la importancia, y nos ocurre no solamente en esto, nos ocurre con el seguro del vehículo, nos ocurre con el seguro de la casa, que uno tiende a considerar que está pagando innecesariamente. ¿Cómo derribamos el mito de que no es un gasto innecesario? Lastimosamente, hay momentos, hay personas o hay empresas en las cuales realmente se derriba el mito cuando les pasa algo únicamente. Lastimosamente es así. Compran el seguro contra incendio cuando ya se incendió. O el seguro del auto cuando chocó, ¿verdad? Pero el tema de la seguridad es algo demasiado importante. Demasiado importante. Nosotros tenemos... desde el año 2018 más o menos a hoy en día tenemos una cantidad de casos increciendo de empresas a las cuales se les bloqueó el servidor, se les encriptó el servidor y no tienen forma de recuperar. Y ya hemos visto clientes que han pagado 3.000 euros, 5.000 euros para desencriptar sus servidores y no tienen backup. No tienen backup.
O si tienen backup, tienen el servidor y el backup está conectado al servidor. O sea, se le encripta el servidor y el backup, ¿verdad? Entonces, acá lo que yo veo, Roberto, es que hay una cuestión de que es tan fácil lo de la tecnología, ¿verdad? Eso está bien, pero la parte negativa es que es tan fácil la tecnología que cualquiera hace y cree que hace bien, y en muchos casos no lo hace en forma profesional, ¿verdad? Entonces, está complicado el tema de la seguridad, está muy complicado el tema de la seguridad. El tema, discúlpame nomás, sí, este ejemplo nomás, el tema de los mensajitos. Sí. ¿Verdad? Que te llega un mensajito con un código de verificación y te llama alguien del banco, alguien de esto, y vos leíste tu código y te sacaron tu WhatsApp o te entraron a tu cuenta o qué sé yo. Entonces, una de las competencias digitales de hoy en día que se tiene que tener es el hecho de conocer la seguridad digital. O sea, el doble factor es vital. Los bancos te dan unos tokens, la cuenta de Facebook, de WhatsApp, de lo que sea, tenés un doble factor, que es un mensajito, que es una llamada telefónica, que es, aparte de tu contraseña, un doble factor. Y eso es nuestro. O sea, la responsabilidad es personalísima. O sea, uno le puede culpar a... también he visto gente que llama y se queja con las telefónicas porque le robaron. Y la telefónica no tiene la culpa. Claro. O sea, es el medio nomás, ¿verdad? Y bueno, y la tecnología es muy fácil, pero también tiene sus complejidades y tenemos que aprender. Y si traspolas eso al área corporativa, y se multiplica por muchísimo. Entonces, cuando vos me decís, no tiene que ver con mis ventas, y yo te digo, está bien, y que te saquen toda tu información y pierdas todos tus datos de facturación de 3 años y tengas que rehacer todo eso y no puedas facturar una semana o 2 semanas, no tiene que ver con las ventas. No te afectan las ventas. Totalmente. Y justamente a eso quería ir antes, cuando hice el ademán de interrumpirte. Es lo que decías antes, quisiera insistir un poquitito en ese concepto. ¿De qué sirve la tecnología si uno lo tiene materialmente, pero mentalmente no se acoge a ella? O sea, no cambio mis hábitos, no hago esa ruptura en mi proceso mental de adaptación y sigo cometiendo o realizando mis actividades de una manera analógica, si se permite, dejando de lado lo digital, que es lo que tengo a mano. O sea, ¿por dónde pasa allí la cuestión? Pasa por in-house, digo, el departamento, por ejemplo, de recursos humanos de una empresa que tiene que encargar de hacer la inducción, el acompañamiento, o las empresas que ofrecen las soluciones tecnológicas son las que deben asumir el rol protagónico de ir a evangelizar dentro de esas empresas. ¿Cómo se hace el mix allí? Y puede ser un mix, puede ser interno, puede ser las grandes empresas quizás tengan capacidad de tener gente interna para hacer todo eso, ¿verdad? Siempre el tema de una consultora externa va a estar, creo yo, más actualizada que gente interna, porque como te dije, esto es tan rápido, es tan veloz, que difícilmente estemos actualizados constantemente y la empresa tiene su negocio es vender o producir o comercializar, ese es su negocio, con eso gana plata, ¿verdad? Pero no obstante, hoy en día todas las empresas, de la más chiquitita hasta la más grande, de alguna manera es una empresa de software. Todas las empresas tienen que ser o van a ser o están en camino a ser una empresa de software, porque van generando cosas en forma digital y van teniendo, ¿cómo que se dice?, procesos digitales y ese tipo de cosas, ¿verdad? Podés tercerizar y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que me hagas este proceso para pasado mañana y está disponible, eso tiene un costo, o podés contratarle a alguien y vos te quedás con todo el tema de la gestión para que ese proceso esté y es tu dolor de cabeza, ¿verdad? Esa es la decisión que tienen que tener las empresas. Pero lo que no debe ocurrir es que una empresa compre un producto y siga utilizando o siga haciendo lo que hacía antes, o querer que el producto automatice la mala gestión que tenían antes, ¿verdad? Porque si vos haces una gestión con papeles, el papel aguanta cualquier cosa, y si vos querés convertir eso a digital y tener 25 pasos, cuando en digital podés tener 2 o 3, y estás automatizando lo malo, para no usar una palabra complicada. Y allí quiero también insistir con esto, porque fue algo que saltó en la conversación que tuvimos con los directivos de la firma Nexis.
aquello de que aparentemente el propio mercado también se adaptó, Ariel, y mejoró su oferta, digo, el mercado de ustedes, teniendo hoy por hoy la opción de llegar con facilidades de pago o de contratación a esas empresas pequeñas que vos decías. O sea, sí, adaptarse también a la realidad del cliente. Años atrás, tal vez una empresa grande, una corporación grande decía, sí, yo puedo automatizar todos mis procesos. Hoy, por más pequeña que sea, puede acceder a tecnología porque también, como bien lo señalabas, debe ingresar a esa corriente, al torrente de la digitalización de sus procesos, porque también pronto en el mercado, el próximo año, la Subsecretaría de Estado de Tributación, gran parte de su rendición de tributos lo va a tener de manera automatizada con una Big Data. O sea, hoy por hoy, ese es el carril que todos tenemos que transitar y el mercado está facilitando. Es que yo te digo una cosa, hoy en día, en cierto punto, es mucho más fácil para una pequeña empresa que para una empresa más grande o para una empresa grande. Porque el gran catalizador de todo esto, el gran componente que cambió toda esta historia es la nube. Entonces, anteriormente, una gran empresa tenía la capacidad de tener un data center, de comprar servidores multimillonarios, de esto, de lo otro, y la empresa pequeña no podía eso, ¿verdad? Y encima tener gente que maneje todo eso, que actualice, eran las grandes empresas las que tenían esa capacidad. Hoy en día, una pequeña empresa compra por un valor mensual, ¿verdad?, de un café por día, usando una frase famosa de una de las marcas, un café por día, y vos tenés todo tu sistema o gran parte de tu sistema en la nube. Te mantienen, te actualizan y vos entras y usás. Entonces vos tenés 5 usuarios, 10 usuarios, 15 usuarios, genial, fantástico. No tenés que tener 300, 400, 500 para que sea rentable la inversión. Entonces eso hace también que las empresas chicas tienen otra ventaja, son mucho más ágiles, mucho más dinámicas, mucho más rápidas, se adaptan al cambio, ven algo, prueban eso es algo que quería decir que no quiero olvidarme. La capacidad de manejar la frustración de equivocarse, de probar, equivocarse y probar otra cosa. Eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es la gran diferencia entre la innovación y seguir en el mismo camino. O sea, si vos lo que querés es tener la innovación segura, sin equivocarte, olvídate. No existe innovación si no te equivocas. Totalmente. No existe innovación si no te equivocas. La gran cosa es que hoy podés equivocarte por un 5% o 10% del valor de lo que antes tenías que invertir para equivocarte y darte cuenta que te equivocaste. Pero si no tenés la capacidad de hacer esa inversión, esa prueba, ese intento para ver si es lo que te conviene o no te conviene, lo que te sirve o lo que no te sirve, lo que va para tu empresa o no va para tu empresa, y es más de lo mismo. Te quedás haciendo más de lo mismo, invertís plata para hacer lo mismo. Qué buena reflexión, porque me haces acordar de un científico al que escuché hace poco, que decía que normalmente tendemos a recordar a aquellos que están en el podio, pero olvidamos el proceso que los condujo hasta el podio, porque para poder llegar hasta allí tuvo que haber ensayo-error, que es la base del método científico. Cualquier descubrimiento que hoy estamos disfrutando, primero pasó por toda una etapa de validación, y en esa etapa de validación que hubo error, claro, y corrección. Es que vos aprendés del error, Roberto. No aprendés el error es lo que te hace aprender con H intermedia, es lo que te hace el insight, ¿verdad? Cuando haces todo bien, y no sabes por qué hiciste bien, pero cuando haces mal, entendés por qué hiciste mal. Y ahí es cuando corregís y mejorás. Entonces, para mí eso es vital. Ariel Drelich, que como ustedes sabrán, él forma parte del equipo de JTPK, por supuesto, además de ser directivo de una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, él es psicólogo de formación, así que nos da esta amplitud para poder hablar no solamente de un soporte material o que no tiene vida propia, por decirlo de alguna manera, o no tiene sentimientos, y también meternos en la cabeza del ser humano para comprender cómo debe asociarse para poder sacarle el mayor rendimiento o el jugo, como se dice, al uso de la tecnología. Gracias, Ariel, por tu tiempo. A las órdenes. Y a ustedes, gracias también por la atención y preferencia. Nos reencontraremos en un próximo capítulo de JTPK. Será hasta entonces. JTPK, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Nexis, conectando soluciones de tecnología. Con el apoyo de Metiri,
Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores, Capital Humano. Construimos vínculos. Grupo OLAM, Tecnología aplicada a negocios.